o antes de eso, ustedes yo supongo que han programado en algo más alto nivel que ensamblador, ¿verdad? Python. Python, bueno, esto más o menos se parece, la sintaxis es un poco diferente y de cierta forma un poco más difícil, porque hay muchas cosas que no vienen dadas. Pero bueno, pero empezando, la estructura de un programa en C es sencilla. Hay algo que se llama función, que ahora vamos a ver con una función, pero todos los programas en C tienen una función main, que es donde el programa empieza. Por lo general, los programas se escriben en un archivo .c, que puede ser un archivo o más archivos, pero al menos hay un archivo .c o varios. Y los programas, bueno, tienen una o más funciones, con donde se pueden declarar los prototipos. Ahora vamos a ver qué es un prototipo y qué es una declaración. Entonces, empezando con, si usted ha programado en Python las variables tienen un tipo de dato, pero por lo general usted la declara y no le dice cuál es el tipo de dato. En C hay que decirle cuál es el tipo de dato a las variables. Entonces, las variables pueden ser de tipo int, que son para datos enteros positivos y negativos, tipo char, que de nuevo también son para datos enteros negativos y positivos, pero eso, la cantidad de bits más pequeña que los int. Hay short, que sí, es lo mismo, son enteros, pero más pequeños que un int y más grandes que un char. Hay long, que son más grandes que un int, que un char y que un short. Cuando digo más grande, eso es la cantidad de bits. Por ejemplo, los enteros usualmente son de 32 bits, los short de 16, los char de 8 y los long de 64. Y tenemos los tipos de datos flow que son para representar números decimales. Ok, entonces de nuevo en Python usted no tenía que decirle el tipo de dato que era, él lo infería. Aquí sí, cada vez que se declara una variable, hay que decirle el tipo de dato que es. Y a diferencia de Python, también hay que declarar las variables antes de utilizarla. Entonces vamos aquí a ver un ejemplo. Vamos a darle new chat. Se ve ahí el ID. Sí. Entonces usted crea un nuevo proyecto. Sí. Segundo. Como no tenemos un Go, hay simplemente un ejecutable. Y bueno, puede ser. Aquí no elija C++, lo que vamos a usar es puro C. Entonces, damos OK. Y igual que la otra vez, pregunta el de 28. Ok, entonces vamos aquí con la escritura. Si usted se fija, hay varias cosas. Primero, que los comentarios son iguales que en ensamblador. Sí, que esa parte es sencilla. Hay el comentario que es de varias líneas y también está el comentario este de aquí que es para una sola línea. El punto y coma aquí no se utiliza de comentario, el punto y coma se utiliza para terminar alguna sentencia. Entonces, lo primero es que tenemos aquí la directiva include. Esto es parecido a lo que usted usaba en Python import. Y el pound include o número include se utiliza para incluir librerías, básicamente librerías externas. Por ejemplo, este de aquí incluye la librería de I/O, que es la que tiene la definición de los registros y ese tipo de cosas del microcontrolador que vamos a usar. Hay muchísimas librerías, pero esta es la más básica para este micro. O bueno, por lo menos es necesaria para poder programar para este micro. Entonces, al principio dijimos, vamos a comentar esto. Ok,
que todo programa en ensamblador tiene una función main. Entonces, la función main se declara o se crea de esta forma. Entonces, vamos primero, la función en Python, usted la creaba con def, nombre de la función, y después entonces iban los parámetros, ¿verdad? Y 2 puntos. Hasta ahí Sí, estamos claros. Ok, eso era en Python. En C las funciones son un poco diferentes. La forma en que usted las declara es que primero usted tiene que decirle el tipo de datos que retorna. Sí, el tipo de datos puede ser un int, un flotante, un char, un long, o hay un tipo de dato que se llama void, que significa nada. Si una función que no retorna ningún tipo de dato, retorna un void. Sigue, por ejemplo, si usted quiere hacer una función que sume dos números, usted puede decir int, asumiendo que retorna la suma de dos enteros. Después entonces sigue el nombre, así que se llama suma, parecido a Python, después los dos paréntesis, eso también igual, y después los argumentos. Entonces en Python usted pondría XY, en C hay que decirle el tipo. Así que aquí le decimos que es un int, y aquí le decimos que es un int. Entonces ahora, ¿cómo se cierra el cuerpo? Con llaves. Si todo lo que está entre estas dos llaves es el cuerpo de la función, que en Python equivaldría a todo lo que viene aquí dentro del tab. sí, Y en Python usted tiene el return, en C también hay un return. Ahora en C hay una diferencia de Python, y es que en Python la sentencia usted la escribe y no le tiene que poner nada al final. Aquí en C hay que terminarla en un punto y coma. Sí, todas las sentencias en C terminan en un punto y coma. Sí, aquí el return necesita un punto y coma. Y por ejemplo, vamos a decir que declaramos una variable que se llama result. Y en result ahora decimos que queremos la suma de x más y. Y eso lo retornamos. Entonces fíjese que si tratamos de compilar esto, hay un error o varios errores. Vamos a ver. Entonces aquí le dice que espera un punto y coma antes del return, porque esta de aquí termina el punto y coma. Entonces, de nuevo, las sentencias terminan en punto y coma. Esta de aquí también se le podría poner un punto y coma, pero no es necesario. Pero todas las sentencias o la mayoría llevan un punto y coma al final. Entonces, claro con eso. Ok, entonces de nuevo las funciones siempre en C retornan. Ahora vamos a escribir una función que nos retorna. Vamos a escribir una función, por ejemplo, que encienda el puerto. Enciende el puerto por P. O más sencillo, vamos a decir que le pasamos un valor. Por ahora vamos a decir que le pasamos un char, que son 8 bits. Char X. Y ese char se lo enviamos al puerto B. Entonces, ¿cómo usted cree que se le envía ese char al puerto B en C? Yo creo que sería con, por ejemplo, por b igual Ajá, a x, por ejemplo. exactamente. Y ya. Y eso asigna el valor de la X en puerto B. En el puerto B ahora usted sabe, claro, porque ya usted sabe en simulador que eso tiene que traducirse de alguna forma a qué tipo de instrucciones. Out por Ajá, b, exacto. lo que hay en un Out registro, por b en un en un registro. registro, lo que significa que antes hay que cargarle la X. como un registro. Vamos a decir registro N, que no sabemos cuál es, porque ahora el que lo hace es quién. Compilador. El compilador. Fíjese que esa sentencia X se va a traducir por lo menos en dos instrucciones parecidas a esa.
Se escuchó un poco mal lo que usted dijo, si lo puedes repetir. Sí. Ok, entonces aquí fíjese que si no le pone el punto y coma, de nuevo se queja, porque la sentencia termina en un punto y coma. Ahora, ¿por qué aquí no necesitamos el return? Porque él es un void, o sea, él no espera que Exactamente, retorne nada, él simplemente recibe una entrada, o sea, un input o nada, o puede ser vacío, y realiza una acción y ya, y cuando termina, exactamente. El tipo de dato void no retorna, pero si usted quiere, igual le puede poner un return. Y no pasa nada. Pero lo que usted no puede poner es, por ejemplo, return 4. Porque ahora le dice que esta función void no debería retornar o no le da un warning. Pero si es void se supone que no retorna ningún valor. Ok, entonces como usted dijo, por ejemplo, podemos hacer una función que lea un puerto. Y por B, por C. Ahora, como lo que haremos es que leemos, aquí no es necesario pasarle ningún argumento. Así que las funciones también, de vez en cuando, si usted quiere, no es necesario que reciba un argumento. Y, de nuevo, ¿cómo leemos el puerto B en una variable? Y declaramos la variable y ahora ¿cómo la asignamos el puerto B? X igual a pin C, Pince, exactamente. ¿Y cómo retornamos el valor? return X. Return X, exactamente, punto y coma. Ok, entonces, ¿se entiende cómo se crea una función? Primero, el tipo de valor que retorna, después el nombre, los parámetros y el cuerpo se define o se delimita con dos llaves. Una llave que abre y una llave que cierra. ¿Claro con eso? Sí. Sí. Profe. Ok, entonces ahora, ¿cómo la usamos? Recuérdese en Python dónde el programa empieza. En la primera línea de código. En la primera línea de código. En C no es así. En C el programa empieza en la función main, siempre. Sí, en la primera línea de código dentro de la función main. Bueno, aunque eso no es 100% verdad. Si su programa en C arranca aquí. Ahora, usted que sabe un poco de ensamblador y de micro, ¿dónde arranca el micro? En la primera dirección. En la 0. Ahora, la función main, si usted lleva a este ensamblador, ¿qué debería de ser? A 00. 0, 0. La dirección. Bueno, espérese, ¿por qué no puede ser la 00? Ya eso es pregunta de examen. ¿Por qué no debería ser la 00? ¿Qué La ce- siempre hay en la no, 00? no puede ser la 00 porque la dirección 00 es el vector del reset, ¿no es? Exactamente, recuerdes, hay que saltar los vectores. Ajá. Sí, que esta función debería vivir en un lugar que salte los vectores. Sí, técnicamente, aunque su programa cuando usted lo compila, usted su primera instrucción le escribe aquí, antes de eso alguien tiene que hacerle un salto a main. ¿Y quién genera ese salto? Vamos a que llama la función de suma, por cierto, así podemos ver. De nuevo, ¿quién genera ese salto? Es un record, ¿no? El salto es un record. Sí, pero ¿quién lo hace por usted? Porque antes usted tenía que ponerlo, ahora ¿quién lo pone? El ensamblador lo pone por mí. No, aquí recuérdese que aquí hay alguien que lo está ayudando. El ensamblador es el paso que va al final. El El compilador, compilador. exacto, que genera el ensamble. Bueno, el código que usted hacía antes manual, él lo hace ahora por usted cuando compila. Ahora vamos aquí a encender el puerto C. Voy por C. Y vamos aquí N1.
N2 por C. Y aquí, como fue que llamo, enciende. Y aquí vamos a poner N. Ok, entonces aquí si compilamos hay un par de errores. Empezando que alguien me diga cuáles son. Ahí faltan punto y coma. terminar Punto y las- coma en estas dos. Sí. Ok, ¿qué más? Bueno, compilamos de nuevo, hay otro. Aquí, bueno, aquí lo dice, fíjese. N1 y N2 en display. Yo no he declarado N1 y N2. Exactamente, así que bueno, aquí hay dos formas de hacerlo. Si las dos son del mismo tipo, usted puede decir, por ejemplo, N1 y N2. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que usted puede decir chale N1, chale N2. Pero O la eso no otra hiciera posibilidad. que N1 y N2 tuvieran como que linkeada, que, No, lo único, no están linkeadas juntos. Lo único que esto dice es que tienen el mismo tipo. o sea, eso me imagino que salva ROM, ¿verdad? No, lo único que eso le salva a usted tener que aquí su código se vea muy grande. Ok. No hay ninguna diferencia. Esto aquí es más porque es más fácil. Al final él compila 3 variables en la RAM, de hecho. Pero uno la puede usar individual sin problema. Sí, son individuales. Esto es un poco más de elegancia. ¿Usted lo prefiere así o prefiere una por una? Si son muchas, sí por lo general todas son una línea, tiende a ser más cómodo. Y Por funciona igual, con int y con string, ¿verdad? con todo tipo de variables. Sí. Aquí usted le dice el tipo y una lista de nombres puede ser una o más de una. Y claro que termina en punto y coma. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ups, hoy por ser conflictar. ¿Por qué aquí hay un conflictar? Esta línea 50. Ok, ¿por qué aquí hay un conflictar? Alguien que me diga, vamos a comentar esto. A ver. Porque no sé si vi bien, pero yo creo que no hemos llamado al puerto, ¿verdad? Llamamos arriba. ¿Llamado en qué sentido? En decir que funcionen los puertos para leer, porque Bueno, eso es buena pregunta. Usted, como hacíamos antes con el SPH y SPL y el DDR para decir cuál es o no. si lo configuramos, usted dice. Sí. Bueno, pero su programa en C compila y funciona independientemente de si usted configura los puertos. Ahora, lo que él no va a hacer lo que usted quiere probablemente, pero la configuración independiente. Si Podría la ser. sintaxis y que el programa sea válido no tiene mucho que ver con la configuración. Pero sí, lo que usted dice que es verdad, todavía falta configurarlo. Aquí estamos asumiendo por ahora que están configurados, pero hay que hacerlo. Pues la pregunta aquí es más básica, ¿por qué hay un conflicto tal? Podría ser, profesor, porque el resultado de pince no es un char. Bueno, debería, porque aquí yo lo estoy convirtiendo. ¿Por qué dice que no es un chat? Debería ser un chat. O podría ser por otra cosa. Profesor, vamos a suponer que yo creo que usted no ha declarado la función exactamente. Ahora sí. Declarar la función es el problema. Exacto. Entonces, fíjese, vamos aquí de nuevo a comentar esto, que es lo último que falta de las funciones. En Python las funciones, bueno, de hecho es igual. Si él no la ha visto, no la asume. Aunque él no se queja, pero bueno. Aquí en C es necesario que la función, antes de que usted la use, usted la declare. Entonces, esta parte de aquí se llama la definición.
Y si usted la quiere usar en cualquier sitio, tiene que declararla por lo general al inicio de su archivo. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, porque cuando el compilador empieza a compilar el programa, él viene por aquí. Si comentamos aquí, él viene aquí a la línea 22 y él trata de buscar la función report, pero como él no la ha visto, él no sabe cuál es la definición. La definición de una función es esta parte de aquí. Simplemente el nombre, lo que retorna y los parámetros. Esa es la definición. Entonces, cuando usted trata de usarla, él no sabe la definición. Es como si usted declara en ensamblador una etiqueta y nunca trate de usar una etiqueta que nunca Que nunca lo ha declarado. Sí. que nunca la declaró. Entonces, aquí en C hay que declarar la función. Al declararla significa que usted pone la definición al principio. Entonces, hay otra posibilidad que no, yo no se la recomiendo mucho, pero también usted la puede usar, que es, por ejemplo, vamos a usar esta aquí que está dando problemas. Que usted declare la función, defina la función al principio. Y si usted la define al principio, ahora cuando el compilador venga por aquí, cuando él llegue aquí, ya él sabe cuál es la definición de esta, porque él la vio aquí. Y no se queja. Ahora, esa forma a mí no me gusta mucho porque usted tiene que ir declarándola dependiendo del orden. Y si aquí en report usted usa otra función, entonces tendría que poner arriba de esta. Así que ahí se crea una dependencia que no es muy necesaria. Así que la mejor forma es que usted defina la función en cualquier lugar, puede ser en el mismo archivo o en otro archivo, y al principio del programa de alguna forma usted tenga la declaración. Si usted separa la declaración y la definición. Y ahora él no se queja, entonces vamos a quitar aquí este casting, que este no, por ahora no es el problema. Ok, claro en el por qué necesitamos la declaración. Sí. Porque Sí. él no tiene forma, porque él solamente cuando compila hace un pase, va el archivo línea por línea, pero cuando él llega aquí, si él no ha visto la definición, va a dar un error. Sí, que la forma en que usted hace que él la vea es declarándola antes de usarla. Entonces, la función suman, yo entiendo que también daría un pequeño problema, Sí, no la tenemos declarada. porque tenemos una referencia indefinida suma, así que la función suma, ¿dónde la teníamos? Pero usted la borró, profe, sin querer. Uf, bueno, pero es una función que se hace rápido. N1, N2. Vamos a hacer esto aquí ya un poco más agresivo, así usted se va acostumbrando. Ok, ahora bueno, por lo menos la declaración existe. Digo, la definición existe y hay que declarar. Vamos aquí. Ok, esa parte funcionó. Ahora usted se pregunta, aquí tenemos un INT y lo asignamos en un char. ¿Por qué no de error? No sobrepasa la suma. Exacto. No, como tiene porque, un char. Bueno, porque no sobrepasa, no, la suma puede que sobrepase. Sí. porque el INT, que es un número que yo creo que hasta 16 bits, si no estoy mal, entra en un char, básicamente, entra dentro del char, porque los chars, si no estoy mal, yo creo que llegan hasta 32 bits, si no estoy mal. No, Algo no, así. al revés. Eso no debería estar todo dentro del main. No, un INT es 8 bits y entonces un char es 16 bits, si no estoy mal. No, tampoco. Algo así. Yo sé que es una definición con los bits, como el tamaño de ellos. Como uno Ok, puede Pequeño que vamos ahora con lo del tamaño, pero lo que la señorita preguntaba, ¿por qué esto aquí no debería ir dentro del main? La parte de report yo sé que debería estar fuera porque es como lo de inicializar el programa, pero No lo necesariamente, de una función, no importa lo que haga. sí, es como pues, yo digo como usualmente recuerdo que se hace que uno pone como cosa de como primero Pero recuérdese, perdón, aquí no la estamos usando la función, es solamente declarándola.
Cuando usted declara algo no significa, no se usa, simplemente significa que en algún sitio existe una función que tiene esta forma, Ah, ok, verdad. pero no se está usando. Cuando usted la use aquí, aquí es la primera vez que usted la Tal vez usa. estoy aquí usted la usa. confundiendo con por cómo se hace en Python, pero usualmente ese tipo de En cuando uno Python lo que escribe el pasa es nombre que de no hay, ajá, cuando uno escribe el nombre de una función, uno no necesita como ponerle no hay que declararla en el mismo archivo. Lo que sí usted por lo general hace es un import. No sé si usted ha hecho import, pero usted puede hacer import de alguna función de otro lugar, vamos a decir, Sí, yo la he hecho. func1 from algo, from numpy, digamos. Entonces, fíjese, esto es más o menos parecido. Cuando usted le importa es parecido a una declaración. Parecido, no es lo mismo, pero de cierta forma. Entonces, aquí el compilador, como solamente hace un paso, él no tiene forma de saber que esta función existe cuando usted trata de usarla la primera vez, a menos que usted la declare al principio. Sí, en C, antes de usted usar una función, tiene que declararla. Usarla significa en el momento en que usted la llama. Y uno le escribe entonces abajo. La define, sí, abajo o donde usted quiera. Ahora porque tenemos un solo archivo aquí, pero si tuviésemos dos archivos, bueno, tuviese al principio del otro, no importa. Ahora lo veremos cómo usted puede mover estos otro archivo. Lo que sí es importante es que usted la declare. Y de hecho, fíjese, el compilador es un poco inteligente y él no se queja si usted no la define. Hay alguien que se queja por usted, pero el compilador no. Ok, entonces aquí esto no debería dar esto. Suma. ¿Dónde está el link? Ok, aquí hay alguien que le da un estatus de 1, que es el linker. Entonces, por ahora no vamos a hablar del linker, pero si usted recuerda, en ensamblador, usted la etiqueta tenía que poner en algún lugar, en alguna dirección. Sí. Entonces aquí el compilador usa la ayuda de alguien para saber, por ejemplo, dónde están los vectores de interjunción y en qué dirección él pone cada función. Y ese programa es el linker. Y cuando usted no define una función y la declara, el que se queja por lo general es el linker que le dice, bueno, tú la declaraste, pero esa función no tiene cuerpo. Entonces, el compilador tal vez no le dé un error, pero el linker sí le va a dar un error y le va a decir, esta función no existe en ningún sitio, yo no puedo crear un programa por ti, un ejecutable, un punto .hx. Pero del linker podemos hablar en otra clase. Ok, entonces tenemos aquí el programa. Volvemos a lo del tamaño. ¿Por qué aquí sumamos dos char y retornamos un entero? Y aquí retornamos un entero y lo asignamos a un char, que no es la mejor forma de programar, pero funciona y no de error. ¿Por qué pasa eso? ¿Repite la pregunta? Ok, fíjese, esta función aquí, esta variable es de tipo char. La función report es retorna un char. Bueno, esta está bien. Esta está bien. Ahora la función suma. Toma dos char. Estos dos son char, así que no hay problema, pero retorna un int. Eso lo estamos asignando a un char. Porque ahí no hay error. Eso puede ser Porque porque transforma el integer en un carácter. En un carácter, en un carácter no, en una variable de tipo char. Usualmente no son esas que tienen la, entre comillas, que uno puede, no sé si. Sí, vamos aquí a hacer la distinción. Muy buena su aclaración. En C, los char no son caracteres, son enteros de 8 bits. Claro con eso. ¿Cuál es En la C son diferencia 8 bits. con un int, entonces? Los int son enteros de
Depende del 16 número. bits. No, el tamaño estándar es 32. Ah, ok. Ahora, eso puede que varíe y hay forma de configurarlo, pero puede ser 16 y puede ser 24. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Fíjense, los dos son enteros, la única diferencia es que el char casi siempre de 8 bits es más pequeño. Ok, tenemos el otro tipo de datos que es short, que sigue siendo un entero, pero por lo general es de 16 bits. Entonces, los tres son de tipo entero, lo único que cambia es la cantidad de bits. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, si es un char de 8 bits, ¿cuál es el número más grande que usted puede almacenar en ese char? 1.16 bits. 55. 255. 255. Si son bueno, 255 independientemente del signo. FF. Y en uno de 32 bits, bueno, FFFF es el número, el valor más grande. Y si es un short, bueno, serían 2 bytes con FFF. Ahora, cuando usted viene aquí y retorna, lo que el compilador hace es que convierte ese entero a un entero de 8 bits. ¿Y cómo le hace eso? Bueno, él bota la parte más significativa. Tan sencillo como eso. Sí, que si a usted le interesaba la parte más significativa, los 24 bits más altos se pierden. ¿Claro con eso? Sí. Él Sí. hace, Es una bueno, mala idea perder esos bits. No son importantes. no, depende, porque a veces usted no los quiere. Por ejemplo, si usted lee un puerto que tiene 32 bits, aquí de hecho es fácil, porque usted simplemente quiere los 8 más pequeños, él se lo asigna en esa variable, así usted no tiene ni siquiera que hacer la máscara. Sí que ahí hay un depende, de vez en cuando usted quiere solamente los 8 más pequeños, los 8 que le siguen o los 8 más altos. Lo que sí es una mala idea es si usted en realidad le interesa el resultado de la suma. Y está esperando que la suma le dé, si estos son dos números de 8 bits, el más grande sería, digamos, que 500, 255 a 255, 510. Sí, que el más alto aquí sería 510 y ese sí no se puede almacenar en 8 bits, usted necesita por lo menos 9. Sí, que aquí sí habría un problema, porque le daría un resultado que no es. Sí, de verdad usted lo que quería era sumar dos números y que le dé el valor correcto. Entonces tiene que tener eso en cuenta, que si usted retorna un entero y usted está esperando un entero, esta variable debería de ser de tipo entero. Ok, entonces ahora vamos con los char. Entonces los char por lo general uno lo asocia con caracteres. Por ejemplo, si hacemos eso, decimos que el carácter A se guarda en la variable C. Ahora dijimos que en realidad esto lo que era un entero. Así que la pregunta es, ¿qué se guarda en la variable C? Sí, todavía más fácil, vamos aquí a pasar a C. Entonces, ¿qué se guarda El en la valor que variable? tendría el carácter A. ¿Pero cuál valor? Eso hay El que código buscarlo en base. la tabla. ¿En qué tabla? La del código así. Exactamente, entonces aquí hay algo que usted tiene que tener pendiente. Cuando usted dice el carácter A, el compilador lo que almacena en la variable C no es una A, es el código ASCII de la A. Y si usted dice el carácter 0, él no almacena el 0, él almacena el código ASCII del 0, que es el 0x30. Entonces, eso usted tiene que tenerlo pendiente. El código ASCII es lo que se almacena en la C. Cuando usted utiliza las comillas, igual si usted usa las dobles comillas que se utilizan para definir el string, es lo que almacena el código ASCII de cada posición. ¿Claro con eso? Sí. Tiene que tenerlo claro porque el char usted lo puede tratar como un entero y de hecho lo va a tener que tratar como un entero cuando esté manejando y usando los puertos.
Pero lo que se almacena en él, bueno, depende. Si usted lo que lo asignó al principio fue un char, él traduce y busca el código ASCII de el 0. Ahora, si usted pone aquí el 0, o por cierto, aquí también se puede poner ese decimal, él almacena el valor 0. Así que fíjese, aquí él almacenaría el 00, vamos aquí a simular. El compilador aquí está privando en inteligente y probablemente no computa. No se puede poner breakpoint. Ujú. ¿Y esto qué está haciendo? ¿Por qué aquí no me deja? Vamos aquí a hacer algo. Por ahora no se preocupe por esta palabra. El compilador está un poco inteligente. Ok, se bien. Ok, vamos aquí a ver el valor de la variable C. Entonces por aquí venía watch y poner la C. Y por alguna razón dice que no conoce la variable C. ¿Eso por qué pasa? Porque no está declarada la variable C. Bueno, está declarada aquí. Ah, ok. Es muy difícil quitar, pero bueno, vamos a poner aquí el debuggen. Por ahora no se fija mucho en la palabra volátil. No, ¿por qué no queremos? Ok, entonces la C, fíjese que le asignó 00. Sí. Ok, vamos, de nuevo, por favor ignore ahora la palabra volátil. Lo vamos a ver en unos minutos. Ok, entonces si le asignamos la A, C10, fíjese que aquí tiene el 61. En ningún sitio tiene la A, él tiene el código ASCII de el carácter A. Claro con eso, y así usted le puede sumar, restar, dividirlo, lo que usted quiera, porque al final es un entero. Claro, Sí. bien. Ok, entonces igual usted puede declarar variables flotantes, por ejemplo, digamos que el pi 3.14, que la puede usar para sus operaciones matemáticas. Ahora están los operadores de multiplicación, división, resta y suma. Eso yo me imagino que usted se lo imaginaba. Tenemos el de módulo que hace que el porciento. Que toma el módulo del número, o sea, sin importar el signo. Exacto, el residuo devuelve. Igual que en Python. Esa parte todavía sigue siendo igual. Ok, tenemos esto, tenemos este. Esos son los de operación aritmética. ¿Qué más? Ok, entonces vamos aquí a volver a la presentación. No hay ninguna pregunta por ahora. Profe, ¿qué pasa entonces cuando uno intenta almacenar una oración que excede el tamaño de la variable char? O sea, Bueno, del una ítem char. oración para empezar no se puede. Usted dice un string Exacto. como este. Sí. Sí, porque aquí usted no puede hacer lo que hacía en Python, que los string lo asignaba directamente. Aquí hay que hacerlo en un array. Pero todavía no hemos visto array, así que por ahora los string no se preocupe. Ok. Pero aquí sí no hay un dato string por default. Aquí lo que hay es array de char. Y un array de char, bueno, usted lo puede usar para almacenar un string. Pero tipo de dato string como en Python no hay. Sino que uno tiene un array de caracteres que eso uno asume que es un string. Que en realidad string per se no es. Ok, entonces vamos aquí con la presentación de nuevo.
Entonces, con los tamaños estamos claros. INT por lo general es más grande que el char y que el short. Y el long es el más grande de todos los enteros. Sí. Ahora, recuérdese que esto almacena un número positivo o negativo. El número positivo, bueno, es positivo. Ahora, el número negativo, ¿cómo lo almacena? ¿En qué formato? Yo creo que él divide el int en dos. Entonces, él tiene una serie de bits que indican el signo. Bueno, eso es más o menos correcto. No del todo, pero más o menos. Lo que él hace o lo que se utiliza en C es que los negativos se almacenan en complemento a 2. Así que si usted tiene -1, es un, bueno, el menos es el 1 almacenado en complemento a 2. Que sería FF, si no me equivoco. Sí. Claro con eso, tiene que tenerlo claro también, porque usted va a poner un número negativo, pero igual si usted lo envía en un puerto, usted no va a ver el -1, que usted va a ver Complementado de FF. del 1, cualquiera que sea ese valor, y usted deja un número de los positivos, cualquiera, así que, por ejemplo, el -1, que es uno de los que yo me sé, le daría 255 si lo obtiene en un char. No es. Y si usted declara una variable char 1 y le dice igual a -1, cuando usted lo suma, si usted el compilador sabe que si usted lo suma y lo almacena en otro char positivo y por ejemplo le suma 1, le da 0. Pero si usted saca el -1 a un puerto, lo envía y lo escribe al puerto B, usted no va a ver nunca el -1, usted lo que va a ver es FF. Y si lo envía por el puerto serie o por cualquier puerto, igual lo que va a ver siempre es el complemento a 2 de ese número. Sí, que tiene que tener ese tipo de cosas claras, porque cuando uno está trabajando con puertos que no tienen signo y no tienen concepto de negativo ni positivo, simplemente aparece un número. Lo que significa ese número, bueno, depende del formato en que esté almacenado. Sí, que ahora sí es bien importante que usted tenga claro, si el número, por ejemplo, si en vez de un número decimos que un carácter, bueno, y usted envía ese valor a un puerto, aquí le daría a él código ASCII de ese carácter. Si usted dice que es -1, le daría a él complemento a 2 de ese número. Ahora, la pregunta viene, si es un float, ¿qué usted ve? 0.1, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, de nuevo, la misma teoría. Aquí usted no vería en el puerto. Si usted hace out por set 1, usted no vería el 0.1. Lo que usted vería es el valor del 0.1 en un formato que se llama IEEE, si no me equivoco, 77, 76, algo así. O 8, creo. No recuerdo el número aquí. Pero en fin, que lo que usted vería es el valor de ese 0.1 almacenado en este formato. Claro con eso. Ahora, el compilador inteligente, y él sabe que si usted le suma aquí 0.3 o otra variable flotante, él le daría el 0.4 y cuando usted le haga el out, entonces él daría el valor correspondiente al 0.4. Sí, el compilador sí sabe y lleva en cuenta los formatos y hace la matemática usando el formato adecuado, pero si usted lo envía a un puerto por algún tipo de periférico que no entiende de ese formato, entonces usted es responsable de hacer la interpretación correcta. ¿Se entendió eso? Sí, señor. Ujú. Ok, entonces eso nos lleva a que un char almacena los números del -127 al 125, creo, porque el 0 va incluido.
O era el 126. Creo que no me acuerdo. Char no era de 8 bits, profe. Ajá. Un char 8 bits. 7 más 5. Más 3 ya rango de. Porque el 0 también hay que representarlo. Entonces este de aquí va a ser, bueno, el más grande, más pequeño que se puede representar el menos 127, el más grande es el 126. Y el 0. Ahora, si usted nada más quiere representar números positivos, ¿qué usted hace? Porque si usted no quiere usar números negativos, se está perdiendo aquí la mitad. Sí. Bueno, hay un keyword que acompaña la declaración de un entero o de un entero a un flotante que es un sign. Un sign. Sí, que usted puede usar la palabra un sign, char, por ejemplo, X. Y eso significa ahora que la X almacena valores del 0 al 255. Y cuando usted lo suma, aquí no hay concepto de signo. O bueno, lo hay, pero todos los números que se almacenan aquí se supone que son positivos. O sea que si yo hago una resta, por ejemplo, con un sign char, tiene que ser entre 0 y 255 también. O sea, tiene que ser entre ese rango siempre. Bueno, no tiene, pero si le da el resultado que le dé el compilador, lo interpreta como un entero sin signo, no como un entero en complemento a 2. Pero el rango sí, el rango bueno va a ser 0 a 255, pero recuérdese al final que en realidad aquí siempre habrá un número almacenado de 0 a FF. La interpretación es lo que va a cambiar. Ahora, si lo tenemos aquí en un sign chart, los valores positivos que él debería aceptar que usted le asigne sin quejarse del 0 al 255. Si esto fuese positivo y usted asigna el 255, él debería decir, espérate, aquí hay un error. Y en realidad lo que va a almacenar es el -1. Así que cuando usted le suma esa variable a otro valor, él lo que le haría es una resta. Mientras que si aquí usted dice que es un sign, cuando él sume esa variable a otro valor, él sí haría la suma. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a pasar a cambiar de nuevo al líder. Por ejemplo, voy 3. Aquí tenemos INT x igual a 1. Y aquí tenemos char x igual a 255. Y vamos aquí INT es igual a x más 1. Esto compila un conflicto interno. No se está viendo, profe. No, porque son las mismas. Que no se ve por la descripción. Ahí se ve. Ahí sí. Ok, entonces fíjese aquí. Como este positivo es una variable positiva, el 255 es un valor demasiado grande. Entonces vamos aquí a ponerle vamos a retornar la S. Entonces, ponemos la declaración. Vamos a ver si esto nos deja simular. Bueno, le dejemos por volátil. No me diga que no he hecho. ¿Por qué le está poniendo todo volátil?
Vamos a pasarle echar Q1. Lo que pasa es que aquí el compilador es inteligente y él calcula el resultado y sabe ya más o menos lo que da. Entonces, como él sabe lo que da, él simplemente te da el resultado y no compila la función. Entonces aquí dijimos que esto tiene un int. Initial. Vamos a pasar N1 y N2. Bueno, vamos a pasar cuál valor fue que dijimos, 1 y espero que no se ponga inteligente. Y aquí da mejor porque ya esto lo estará. Ok. Sí. No me diga que no lo está compilando, porque qué problema. ¿Qué se puede poner volante? Bueno, vamos a hacerlo aquí sin simularlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Si sumamos X y X1. Lo que usted mencionó, como yo estoy utilizando un char, eso va a ser -1 ahí. Exacto, este aquí sería el -1 y cuando se sume con el 1 daría 0. 0 porque él está sumando dos enteros. Ahora, si usted dice que este es un signer char, 6, el resultado sería ¿cuánto? 12. Ah, no, sería 256. 256. ¿Por qué? Bueno, el primero, porque él ya sabe que bueno, él aquí viene, almacena el 255, que es el valor más grande, y hace la suma. Sí. Y al final, como él ve aquí, bueno, esto es un entero, él sí sabe el resultado, lo convierte a un entero. Pero primero aquí él suma un entero sin signo con un entero con signo. Así que él Profe, ajá. y si la suma queremos que se guarde en un char, ¿qué pasaría ahí? ¿Sería 0? No. Sí, sería Ah, 0 sí. porque se pierde la parte más alta. Se pierde la Sí. parte más alta. Ok. Pero no es 0 porque hay un error de suma, es 0 porque hay un overflow del tamaño. Exacto, sí. Pero aquí es un 0 porque cuando está almacenando el 255, él no se queja y él le dice, bueno, el 255 yo lo puedo almacenar, pero si tú quieres que yo lo interprete, eso es el -1 y complemento a 2. Ya. Así que bueno, moraleja, trate de utilizar datos que usted entienda cómo se maneja. El unsigned chart, por lo general, uno lo utiliza para valores que van en los puertos y cosas así. Cuando usted lee un puerto, casi siempre usted lo lee desde el puerto a un entero sin signo. Y cuando usted quiere asignar un valor a un puerto, usted casi siempre se lo envía desde un entero sin signo o de un char sin signo. Claro con eso. Sí. Okay. Entonces, aquí hay otra, bueno, ese es el primer modificador. Hay otro modificador que usted debe usar, que es la palabra volátil. Entonces, ¿por qué de vez en cuando hay que utilizar volátil? Vamos aquí de nuevo al programa. Para que explote. Bueno, más o menos no significa volátil en ese contexto. Entonces, vamos aquí a quitar volátil. O bueno, primero vamos a compilar y vamos a ver los archivos que genera. ¿Dónde está el error? Esto ya no lo queremos. Lo que pasa es que el compilador a veces se pone inteligente. Entonces volátil es una forma de decirle, espérate, tal vez tú no deberías ser tan inteligente y evitar ciertas cosas. Pero vamos aquí a léxico. Ok, vamos aquí, Solution Explorer. Entonces los output files.
Fíjense que aquí se sigue generando el punto ejecutable que usted descarga y también hay un punto ls que es el ensamblador. Entonces, este es el ensamblador que genera el compiler de su programa. Así que ahora vamos aquí a ver por un ejercicio, vamos a ver lo interesante aquí. Dirección 0. ¿Qué tenemos? Un jump para dónde? Para el vector de interrupción, no. No, recuérdese, en la 00 es el vector de interrupción del reset. Entonces él salta a la 68. Que es el main. Bueno, podría ser el main, pero antes del main él pasa por otros lugares. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué usted cree que antes de llegar al main él pasa por otro lugar? Hacer que... A inicializar A inicializar todo lo que ya hablamos. proceso. Bueno, ¿quién es lo más importante que hay que inicializar? el stack pointer y los puertos, básicamente. Bueno, los puertos no tanto, pero el stack. ¿Por qué hay que inicializar el stack? Para que sepa dónde, para poder hacer las funciones, para Exactamente. Porque si usted no inicializa el stack, las funciones no funcionan bien. Porque cuando usted haga un record no se sabe en qué lugar del stack se está guardando. Entonces, fíjese que aquí él nos llama main directamente. Bueno, este comentario le dice dónde salta esta etiqueta. Entonces, que está de aquí. Entonces, ahora aquí hay unos registros interesantes que este de aquí, por ejemplo, la 3 y la 3D, ¿qué tienen? Estos son registros interesantes. El 3F no recuerdo cuál era. Pero estos de aquí son definitivamente quién. Esto usted debería saberlo porque usted te la ha hecho mucho, estas 4 instrucciones de aquí. ¿Cuál es el stack pointer? Ese está el SPL y el SPH. Exactamente, el SPL y el SPH. Recuérdese que usted siempre lo carga en la dirección más alta del arranque, que era la 8FF. Sí. Entonces aquí él hace lo de high end y low end. Me digo, run end, low y high. Y aquí lo carga al SPL. Recuérdese que al final uno usa SPL y SPH, pero esos son etiquetas para referirse a esas direcciones. Así que en la 3 está el SPL, si no me equivoco, y en la 3D está el SPH. Y si no me equivoco, este de aquí es el status register. Pero no estoy seguro. Ok, y entonces después fíjese que después que él inicializa el stack es que él salta al main. Ahora, la función main por lo general uno la inicializa con un while, el programa se queda. Recuérdese que nosotros nos quedábamos haciendo un loop infinito. Pero imagínense, por cierto, aquí no hemos hablado de while, pero no importa. Imagínense que usted ponga un return aquí. ¿A dónde usted cree que retorna? A la siguiente línea de donde estaba ahí Ajá, en este de aquí usted dice. Sí, dale para abajo. Exacto, él retorna aquí. Exacto, ahí, y se queda, fíjese, en esta de aquí, saltando siempre aquí. Sí. Ese, ¿dónde está el label ese? Ahí está, Estamos para abajo, ¿no, bro? al final lo habrá puesto ese aquí. Sí. Y fíjese que aquí deshabilita la interrupción y se queda saltando en stop program. Que era más o menos lo que nosotros hacíamos. Si el programa por alguna razón llegaba a un lugar que uno no sabía, se quedaba en un loop. Sí, que no hay nada de magia, lo mismo que usted hacía, lo único que ahora el compilador lo hace por usted. Profe, ¿y esa notación de la etiqueta que ellos usan ahí? ¿Cuál de todas? ¿Esta de -2? No. Por ejemplo, 000A0 y dentro de mayor y menor, si no escriben. Pero este programa yo creo que no compila. Esta no es una etiqueta, no, esta es la dirección. Ajá, esa es la dirección, pero... Y esta es la etiqueta. Lo que pasa es que él genera, esto no es un programa SM, esto es un programa listing
Ah, sí, sí, ok, ya. Porque fíjese, esto tampoco es válido. No. Sino que le va diciendo, esto de aquí yo lo traduje de esta forma. Esto de aquí yo lo traduje de esta Sí, forma. sí, ya entiendo. Ajá, Solamente sí. para uno conocerlo. Bueno, sí, si usted quiere optimizar su programa o ver lo que está haciendo, hay muchas razones por las que este archivo es importante. En esta clase es más por, bueno, porque usted aprenda. Que no, al final no hay mucha magia detrás de eso. Ok, entonces fíjese, en Python cuando usted se acaba el programa, cuando usted viene aquí, él retorna al sistema operativo, a la terminal. En el micro, como no hay sistema operativo, él lo único que hace es que se queda en este loop infinito. Así que fácilmente su programa, si usted aquí le pone un return, bueno, él retorna, lo único que se queda haciendo nada. Así que por lo general lo que uno hace es que tiene un loop infinito en la función main. En otras palabras, main nunca retorna. En estos micros, en los programas de C que tienen, en los que hay un sistema operativo, por ejemplo, si usted hace un programa en C para su computadora, ahí sí main retorna. Él retorna el sistema operativo, pero como aquí no hay, bueno, lo que él retorna es que se queda en un loop. Ok, entonces fíjese cómo él inicializa todos los vectores que simplemente los salta a un VAP interrupt. Y eso es donde lo pusieron. Aquí. Y después donde lo devuelve, A cero. al reset. Sí. Sí que de nuevo, igual como pasaba en ensamblador, si usted aquí ejecuta una interrupción que no definió su vector, él se va a reiniciar. No porque es el comportamiento del micro, sino porque aquí le pusieron un salto a un vector por default y ese vector lo único que hace es que lo reinicie. Así que si su programa se está reiniciando y usted no sabe por qué, bueno, eso es siempre una buena idea. Mirar si hay una interrupción que se está habilitando, qué está pasando y qué está llegando aquí. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, entonces eso nos lleva a lo de main. Entonces fíjense aquí que la función main por alguna razón esto no hay call. Bueno, aquí hay un call. La función main aquí. Sí, esto no hace nada de lo que nosotros dijimos. Si usted se fija, aquí había un report y aquí había un enciende. Sin embargo, aquí usted no ve que se llama la función report ni nada de eso. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, lo que pasa es que vamos a analizar el programa. El compilador suele ser un poco inteligente, así que lo primero que él dice, bueno, está la función, él hace algo que se llama optimizaciones para hacer su código más eficiente. Entonces él viene aquí y dice, bueno, tú estás llamando la función report, lo asigna en N1, pero ¿qué tú haces con ese valor? Yo luego lo voy a sumar en No va a N. sumar. Ajá, pero aquí no se está sumando en ningún sitio. ¿Dónde se suma? Ah, entonces lo omite, Ok, Lo omite, es decir, bueno, esto aquí está de lujo, básicamente lo que él dice, así que eso él no lo genera código porque no hace nada. Igual con este de aquí. sí. Ok, entonces viene, enciende el puerto. Y en enciende el puerto tenemos la variable n. Tenemos enciende el puerto, ¿dónde está la función enciende el puerto? Aquí, que lo asigna en puerto B. Y vamos a ver qué generó para eso. Lo leí. Lo pasó ahí. Bueno, pues por aquí él no genera nada. No. Report, enciende el puerto, bueno, esto sí él la genera y retorna. Ahora aquí él dice R24, en R24 que tenía. 9A, bien aquí.
Por alguna razón lee el stop pointer de nuevo. R24 tenía el 61, 061. Que ese es el carácter. ¿Mm? O sea que en el 64 él tenía guardado el carácter A. En el 24, ¿verdad? Oh, pero vamos a ver, la N aquí. Bueno, pero es la C. Sí. Y enciende por alguna razón. Ah, bueno, no, porque esto aquí es un puerto, perdón. Esto aquí es un puerto, ¿dónde está? Enciende el puerto, R24, lo que se supone que el valor se pasó ahí. Lo saca por el puerto y se devuelve 14, que a la 90, aquí. ¿Para qué valor le está enviando al puerto? La pregunta. Sí, él lo leyó en. Ahí abajo. X igual a pin C. En R24. Bueno, pero esto no es parte de main, esto es la otra función. Ah, sí. Se supone que esto se queda en un loop aquí, que esto se queda aquí por siempre. Ah, bueno, no, que el loop no, aquí tenemos el return, perdón. Que esto es lo que tiene el return one. ¿Dónde está el return de aquí? Este programa está más agresivo. O él está cargando en el PC con esto. ¿Por qué no está retornando aquí? Sí, a 90. No hay 90 en ningún punto. ¿Y qué valor le está sacando por el puerto de la pregunta? Si volvemos aquí al programa ese, esta N, ¿qué valor le saca? O vamos a hacerle a usted la pregunta, ¿cuánto vale N aquí en este punto? Bueno, en ese punto vale N, porque tenemos Ajá, pero no se sabe porque aquí no se inicializó en ningún valor. ¿En qué valor se inicializa? En cero, no se dice ni Ajá, no, pues a menos que usted haga algo así, él no se inicializa en cero. A menos que usted le ponga aquí un igual a cero, él no se inicializa en cero. Es igual que los registros, no asuma que se inicializan. Ya. Va a tener un valor aleatorio. Exacto, entonces tenía un valor aleatorio, así que yo lo que entiendo voy a asumir, bueno, igual no importa mucho lo que se haga, porque no sabíamos lo que tenía, así que vamos aquí de nuevo a ver si lo copio, dónde está el cero. No, que puede el cero, que puede el 29. A ver, ¿qué función este? Enciende. Ok, aquí saca el puerto. Aquí hace una carga de este valor, que es retorno. Todo parece que dice alguien le hizo un push antes de llamarlo y red. Y aquí lo saca y vamos aquí en main. A ver si ahora lo llama, porque todavía no lo llama. Y la pregunta es ¿por qué no la está llamando? ¿Por qué no hay un error call a la función main, a la función enciende por? Bueno, recuérdese que el compilador es un poco inteligente y como él ve aquí que hay un cero, ya él sabe lo que tiene que hacer. Entonces él inmediatamente remueve todos los códigos innecesarios y lo optimiza. Sí. Entonces ahí viene lo de volátil.
Entonces, ¿qué significa volátil? Bueno, volátil significa que cuando el compilador ve una variable volátil que no tiene ningún cambio aparente, como por ejemplo, vamos aquí, la función void por set, o bueno, no, vamos a hacer este de aquí, un ejemplo más. Si usted tiene este while, ese igual a. Ok, usted entiende lo que significa el igual, ¿verdad? Sí. Entonces esto dice, mientras la C es igual a la A, el programa se queda aquí. Y de lo contrario, venimos aquí y decimos puerto B igual a 0xff. Entonces, ¿usted cree que esta instrucción de aquí va a pasar alguna vez? No, porque estamos diciendo que C va a ser igual a A arriba y no lo estamos cambiando. Entonces, bueno, vamos aquí a poner el puerto en 00. Y si se cambia dentro, Ajá, si se cambia, ¿qué? eh, la, la C va a salir, ¿no? Sí, pero es que Si se cambia la C, pero ¿y cómo la C puede cambiar ahí? La C no tiene forma de cambio, ¿y sí? exacto. Sí, ya la C te asignó la A por default. No hay forma que cambie, entonces vamos aquí a ver el código, a ver qué dice. Entonces, ¿dónde está la asignación? Fíjese que nada más asignó el 00 y ya. Ujú. Entonces la pregunta es ¿por qué él hace eso? Lo que estamos hablando de que él analizó, bueno, la C es una variable que ya está asignada, o sea, ya es A, y no hay ninguna acción que hace que cambie esa C. Entonces siempre C va a ser igual a A, así que nunca va a Bueno, pasar. ok. Lo único que hay que agregarle algo, no hay ninguna acción visible. Ahora puede que haya una acción que cambie la C. Ah, ¿Cómo sí. se podría cambiar la C? Dentro del, Una interrupción ya podría ser. o sea, asignándolo Bueno, vamos a poner la C de forma global ahora. Una variable global. De hecho, ni siquiera tiene que ser global. Ok, ¿cómo podemos cambiar la dirección donde se almacena la C? De forma que aquí no es tan obvio. Yo utilizo una interrupción, ¿no? Exactamente, si pasa una interrupción, se cambia y aquí no se parece. Entonces, Sí. la forma de usted decirle al compilador que eso puede pasar y que esa variable puede cambiar en otro lugar que no se ve ahora es con la palabra volátil. Ah, ok. Volátil lo que significa es que no asuma. Si usted no le pone volátil, él asume que no Ya no va a cambia. cambiar. Y si usted le pone volátil, bueno, él no asume nada y genera el código como tal. Así que ahora, en teoría, él debería generar el while loop aquí. Y aquí en algún sitio debería asignar FF. Aquí generó el while. Y aquí generó el FF. Sí, es cierto. Entonces, todo el mundo claro lo que significa volátil. Sí. Sí, que esta combinación se usa mucho. Porque como uno está programando con interrupciones y tiene un flag que se cambió un valor por esta variable en tal valor y después la uso por aquí, después la uso por allá. ¿Hay alguna situación donde mala idea poner la palabra volátil entonces? Bueno, sí, porque también recuérdese que usted quiere que su código sea eficiente. Y si el compilador puede ver que se puede optimizar, él lo optimiza. Entonces, si en realidad es algo que se puede optimizar, usted debería de dejar que lo haga. Entonces, es mala idea en el sentido de que si usted le pone a todas las variables volátiles, las que son como esta, por ejemplo, que nunca se utilizan, él no la va a omitir. Simplemente va a decir, bueno, usted sabe lo que está haciendo. Sí que mala idea en sí es poner todas las variables volátiles si no lo son. Si no lo son, bueno, deje que el compilador lo optimice y haga lo que le entienda que es más eficiente en términos de tamaño de memoria, de que ocupa menos o de que su programa es más rápido.
También hay forma de apagar las optimizaciones, de decirle que no haga ninguna, pero por ahora no lo vamos a ver. Sí, si usted se va por aquí en Tools, opciones, hay un lugar en donde uno le puede decir que apague todas las optimizaciones. Y ahí él genera el código tal y como usted lo ve. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, que volátil significa que no asoma. Un sign significa que los números son positivos. Ok, entonces vamos aquí a hablar de variables globales y locales y por último estáticas. Entonces, volvemos aquí a la función. Una función, vamos aquí a poner una función que tenga un float z. Y aquí retornamos, vamos a retornar un float. Y aquí vamos a retornar la n más 1 por z. Ok, entonces pregunta. ¿Por qué tiene aquí arriba? Ah, todavía sigue conflicting zone. ¿Por qué tiene la que le falta el otro flow? Ah, por cierto, fíjese que los nombres que usted le ponga aquí a esta no tienen que ser los nombres que usted utiliza en la definición. De hecho, ni siquiera hay que poner el nombre aquí. Entonces pregunta. N1, N2 y Z, ¿dónde se almacenan? Vamos aquí a declarar un volatile flow. M, y vamos aquí a forzar que le evalúe la N. Suma 1, 3.2. Si él no se pone inteligente. Ah, ok, aquí tenemos la suma, la llama. Y la función suma, ¿dónde la pusimos? Pues sí, es. No, ¿por qué no está llamando a la función suma? Está demasiado inteligente este individuo. No, la sigue reemplazando. Pero bueno, vamos aquí pregunta. Asumiendo que él no lo optimice, no tiene que apagar los flags. ¿Dónde se guardan la variable N1, N2 y Z? Sería en suma, no sería. Porque Bueno, cuando te uno llama. llama una función, bueno, Ajá. sería en M ahí arriba, que se guardaría. Bueno, la pregunta aquí, el 1, el 2 y el 3.1, ¿dónde se guardan? En el M como si fuera una matriz, No, los tres pero valores. Ajá, matriz, pero aquí no hay matriz. Por favor. Usualmente cuando una, de lo que yo recuerdo de Python y un chin de ese que yo recuerdo que una variable puede tener una cantidad de valores que se separan por una coma porque uno le pone, Bueno, pero esto es una función, no una variable. ahí serían en 3 registros, ¿no, bro? Bueno, podría ser entre registros, si hay disponible, y si no hay, En 3 direcciones de memoria, de la memoria En la RAM. memoria de datos. ya, pero bueno, eso yo creo que lo mencionamos cuando hablamos del stack. Recuérdese que los parámetros Bueno, se pasan por el sí, stack haciendo push de ellos. Y aquí lo sacan haciendo pop. Ah, sí, como intercambio de registro. sí, sí, Entonces, ese 1 se le asigna a N1.
El 2 se le asigna N2 y el 3.1 se le asigna la Z. O sea, Lo va haciendo, profe, en el orden que yo lo voy nombrando. Sí, él lo va asignando el 1 con N1, el 2 con N2 y el 3.1 con la Z, igual que en Python. Sí. Pero se guardan en el stack, porque con un push si no hay registro suficiente. Sí. Ok, eso está claro. Ahora la pregunta del igual parecido es cuando se retorna, pero uno se retorna. Con un solo valor. Si es un solo valor y hay registros suficientes, sí, se puede retornar un registro. Y si el valor es más grande que los registros, se puede retornar en el stack también. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, ahora vi como estas variables son del stack, significa que cuando uno sale de la función, ella ¿qué le pasa? Retorna. sí. ¿Qué le pasa? La función. Retorna con Sí, el pero- valor y al punto del stack donde estaba. La variable vuelve al valor inicial, o sea, a cero. Bueno, o desaparecen en la palabra. Bueno, Sí, sí, Que ya sí. no existen porque ya del stack se borra. Sí. Ok, ahora bien, ¿qué pasa con esta de aquí? En esta función de aquí, por ejemplo, usted puede usar la variable C. Dentro de la función. De esta, sí, de Sí, eso. está definida como global. Exactamente, una función global. Ahora, ¿qué digo una variable global? ¿Qué significa que sea global? Que se encuentra definida para, o sea, Bueno, que es visible en cualquier punto exacto. de este archivo. No vamos a decir el cualquier programa función. por ahora, de cualquier función en este archivo. En este archivo .c. Y vive en una dirección de la RAM. Ahora, el stack también vive en la RAM, pero este no vive en el stack. Sí, hay una forma de accesarlo que es a través de la dirección C. Sí, esta variable, recuérdese que es una dirección de memoria, en la posición de memoria que se almacenó el valor A. Sí, que esta variable global es visible en todo el programa. Claro con eso, incluyendo aquí en la función suma. Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la variable count? Si venimos aquí y decimos count más igual a 1 y queremos contar la cantidad de veces que se hace de esta función, ¿qué pasa con la variable count cuando retornamos? Lo mismo que ocurría anteriormente. En ese caso Se desaparecería. queda. Exacto, Bueno, no se queda el 1 almacenado porque es una variable local a esa función. Sí. Y cada vez que usted entre esa función, esa Ujú. variable se crea. Ajá, de cero. Ahora, Profe. por lo general, se suele crear en el stack también. Esa era mi pregunta. la cosa es que tienen que, aunque uno use count múltiples de veces, uno le tiene que cambiar el nombre porque no puede. De lo que yo sé de Python, porque estoy Ajá. relacionado Machine, y lo que sé de C++, que cuando uno pone ese tipo de variable y trata de poner int, o sea, en otro sitio pone int count igual a 0, usualmente da un error porque hay dos variables con el mismo nombre. Bueno, sí, no, porque por ejemplo aquí podemos decir esto y no pasa nada. No. Porque esa variable es local a esa función. Y una vez se termina la función, la variable desaparece, se elimina, bueno, de esa posición de memoria el valor se queda almacenado, pero ya usted no la pierde. Y cuando usted vuelve aquí, es otra variable totalmente diferente. Es decir, si usted llama aquí suma y ahora la llama de nuevo, cuando usted llama aquí suma la primera vez, la variable count puede que viva en la posición 20. Pero cuando usted llama aquí suma la segunda vez, puede que la variable count ahora viva en la posición 30. Sí, es totalmente diferente. Y solamente existe dentro de esta función porque es una variable local. Lo Sí, mejor es hacer un for si es para contar o no. bueno, depende, porque aquí si usted quiere contar cuántas veces se llama la función suma que usted hace. Tendría que tener el count afuera porque cada vez que entra al
a la función el count se va a volver a cero. Si es cuántas veces entra, el int count tiene que estar afuera. Claro, eso es una forma. Ahora hay otra forma que es declarando la variable estática. Entonces, esa es una funcionalidad. Tiene dos funcionalidades. Pero la primera funcionalidad del keyword static es que una variable local, él hace que persista. Lo que significa que la segunda vez que usted venga aquí, la variable count tendría el valor de 1, no de 0. De nuevo, el static hace que una variable local persista. Entonces, Si no es... Ajá. eso estoy asociándolo a lo que sería en ensamblador. Si cuando entra la primera vez, él la crea la variable, pero la segunda vez él hace un skip y Bueno, en realidad, no, aquí lo que pasa es que esto, en vez de almacenarlo en el stack, lo almacena en otra posición. Y al principio, por aquí, antes de main, creo que vimos aquí una función nueva que se agregó. Déjame enseñar. Aquí, do copy data, esta de aquí, se utiliza para inicializar las variables. okay. Y aquí él viene y le inicializa. Ahora, ¿cuál es la dirección de ese count? De count? Yo no, es difícil de decir. No Hay que más o menos puede ser a inferirlo. Puede que sea esta, pero no sé la verdad. Porque tiene un 0. Podría ser esa. Pero no hay garantía. Pero aquí es que se inicializa. Okay. Pero sí, lo que él hace es que inicializa en algún lugar al principio del programa y cuando usted viene aquí, en realidad se ejecutaría esto. Y después cuando salga de la función y usted vuelva a la variable count si existe. Ahora fíjese, aunque la variable count existe en memoria, ¿por qué está fallando? M1 que no lo declara. M que fue lo que dijimos, flow. Ok, entonces vamos aquí de nuevo. Fíjese aquí ahora. Aunque count persiste, no es global, sigue siendo local. Sí. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, entre otras cosas, que este count y este no son lo mismo. Y lo segundo, que usted puede esconder la variable, así la variable no está en el espacio global y usted no la usa por otra cosa. Por ejemplo, las variables globales, bueno, son consideradas malas prácticas de programación porque se pueden cambiar en muchos sitios y es fácil de hacer un programa un poco incómodo de seguir. Pero aquí con static, usando la palabra static, usted hace que su variable siga siendo local, solamente visible dentro de esta función, pero que persista. Okay. Sí, usted pudiera usar un count global, pero ese count lo puede modificar de la función. Sí. Sin embargo, este count usted se asegura que solamente va a contar la suma, porque no hay forma de que este count usted lo use fuera de esa variable función. Igual con cualquier otra variable que usted quiera usar, puede ser un flap o puede ser lo que sea. Así que si usted quiere que persista y que no sea global, la palabra del keyword static hace que persista. Esa es una funcionalidad del keyword static. La otra lo vamos a ver en otra clase. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor. Entonces, ese static lo que hace es que la variable no se modifique en ese caso. No, se modifica, Local, que persista. O sea que si yo le pongo, exacto, que si le pongo un 1, cuando vuelve, si vuelve al 0, no lo lee, sino que lo mantiene en 1, ¿verdad? Exactamente, aquí cuando vuelva estaría en 1. Pero eso está haciendo una función interesante porque ¿cómo él logra que cuando regrese no se haga 0? Bueno, O sea, él trabaja como dos variables diferentes, básicamente. ¿Quién y quién? El El count de arriba y el count count de que abajo. tiene static y el count que no tiene static. ¿Y este? Sí. Ah, bueno, pues sí, Locales. porque aquí son dos variables diferentes, totalmente. Pero Porque son ¿cómo uno locales. la puede diferenciar? ¿Qué pasa si uno quiere poner los dos count para hacer algo si tienen el mismo nombre? No, pero bueno, pero es que el nombre no importa. El nombre importa aquí dentro de esta main. Ese count existe.
Y dentro de este existe ese count. Sí, que recuérdese, vamos aquí un poco más básico. ¿Qué es una variable? Desde el punto de vista del mismo. Una Una dirección a la fuerza de memoria. memoria. Una dirección de memoria que almacena cuántos bytes. 8. 32 puede ser. ahí. En este caso serían cuántos? 4. 32. 32. Ok, bytes, ok. Este sería no. 4. Y la C, Serían 4, sí. que y esta de aquí. Un byte. Un byte. Ahora, ¿en qué dirección vive esta? Sí, aquí usted le puso count. El compiler Una simplemente dirección. la va a poner en una dirección y va a mantener un registro de cuál dirección es este count. Sí. Ahora viene este count. Cuando él viene aquí, él sabe que este es diferente porque pertenece a otra función. Sí. Ok, ¿a dónde él la asigna? Bueno, en una Otra posición dirección. diferente. En otro paso. Ok, ahora, ¿cómo él sabe y por qué él hace que persista? Bueno, porque aquí usted le puso static. Sí, que este count y este nunca van a ser el mismo. Aunque tienen el mismo nombre, la única forma que sean el mismo es si usted tiene aquí. Y de esto se pone todavía muchísimo más interesante porque usted puede poner aquí otra línea de count. Y vamos a ver si de error. Y no de error. ¿Y por qué? Esa es global y la otra son variables locales. Exactamente. Ahora, este es global, este es local y este es local. O sea, si estamos entre la función main y decimos count, ¿a quién nos referimos? A ese count. A ese Al count. count Sí. local del main. Ok, y si estamos aquí y decimos count, ¿a cuál nos referimos? Pero si uno quiere usar el Al global count para de suma. Al count de suma. Y si usted se quiere referir a este en main, ¿qué pasa? Le borro el int. No hay forma, No. porque este lo va a Podría ser por la sobreescribir. dirección. Sí, lo va a subir. O sea, yo diría que para usarlo ahí adentro tendría que Buscar la dirección. no declarar el otro. O sea, o buscar la dirección, hay muchas formas. Ah, Buscar bueno, la sí. dirección de esta. Ya es otra Encapsular cosa. este en una función o simplemente ponerle este un nombre diferente. Sí. Profesor, entonces static solamente se puede usar dentro de una función. No. Porque te dije, hay otra funcionalidad de static. Por ejemplo, static se puede usar aquí, pero ahora es una variable global, así que te diría, bueno, pues tampoco se hace mucha diferencia. Lo que pasa es que por hasta ahora hemos estado usando un solo archivo main, digo un solo archivo .c. Entonces, asumiendo que su programa empieza a crecer y usted no quiere tener 1.000.000 de funciones en el mismo archivo. ¿Dónde está? Vamos a agregar a new file. Y vamos a test1.c. Test1. Entonces, fíjese, usted ahora puede tener aquí otra variable count. Entonces, vamos a suponer que le quitamos el static. Y el static de aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted se refiere desde el archivo .c a este count de aquí? O vamos a ver qué pasa si él compila, que es lo primero. Que ahora sí hay múltiples definiciones de count. Sí, porque ambas son globales. Porque ambas son globales. Vamos a poner esto en comentario aquí. A ver si es el caso. Sí. Ahora, pero aquí en este archivo usted quiere tener un count. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que usted está programando con su compañero y él hizo su archivo y puso count y usted vino aquí en main y puso count para contar otra cosa. Y ahora usted quiere integrar los dos programas. ¿Usted qué hace? Le pone static ahí. Él pone static. ¿Y entonces qué significa eso ahora? Que va a ser solamente para ese programa o para ese Para archivo. ese archivo. Ajá. Ese Entonces, documento. static aquí significa que esa variable es solamente visible en este archivo. O sea, de nuevo, es global, pero visible en este archivo. Si usted se fija ahora, Ok. compila, porque esta y esta no son la misma. Entonces, cuando usted se refiere a esta account en ningún sitio se ha declarado, es la global. Si usted viene aquí, la redefine de nuevo. Cuando se refiere aquí a la local, aquí de nuevo sigue siendo la local, porque usted, bueno, porque es local y porque es static.
Pero si usted ahora aquí dice K+1, ¿a cuál se refiere? La Global. global. A la global, ¿pero a cuál global? La Porque global ahora hay dice muchísimas. no, A pero la de main. exacto, la de mi archivo main. A la de main.c, no a esta. Entonces, tiene que tener claro con eso. Static tiene dos funciones. Una, que persiste si es local a una función. Y la segunda es que lo hace privado a un archivo. Se hace algo privado a un archivo. Ok. Bien, ya por último vamos a hacer una última prueba. Que yo creo que esta también es una prueba interesante. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, ¿por qué aquí le da error? Bueno, aquí lo dice multiple definition de main. Entonces, ¿usted cómo cree que podemos hacer que ese main no sea igual? Static main, static int. Static int, yo creo, por lo menos antes funcionaba. Vamos a ver. Sí, Y static también funciona para esconder funciones. sí. Hay otra funcionalidad que es que este main de aquí no hay forma de verlo aquí. Sí, que usted puede hacer sus funciones aquí de cierta forma privada. Entonces tiene varias utilidades static. Sí, por ejemplo, cuando es una función, él hace que esa función no sea visible fuera de ese archivo. ¿Por qué usted quiere hacer eso? Bueno, empezando, este es un ejemplo un poco trivial de que así usted puede llamar a cualquier función con cualquier nombre sin problema de que haya colisión. Pero lo más importante es que usted pueda hacer sus funciones privadas. ¿Por qué usted quiere hacer funciones privadas? Bueno, porque así usted asegura que las funciones se usan con la intención que usted las creó. Es un poco llama de software engineering, pero tiene su ventaja. Okay. Entonces, ya sabemos el static, volátil, unsigned. Falta otra más que es este, pero yo creo que ya lo podemos dejar ahí. Esta la vamos a ver en la próxima clase. Entonces, fíjese, el capítulo 7 es importante que usted lo lea. Hay otro libro que voy a subir a la PBA que se llama First Step o algo así. Es como un tutorial bien corto de ser, pero bien fácil. Okay. Sí, que sería muy recomendado que usted lo lea. Está bien, profe. Y recuerda subir lo del del examen que usted no mencionó. Ah, verdad, sí. Y otra cosa también que vamos a hablar de hoy, todavía si hay tiempo, el proyecto final que usted no mencionó que... No, por eso no dijimos fue No, el... el otro miércoles. Ah, el el otro otro miércoles, El sí, 4, Ajá, el otro miércoles. Sí. Sí, después que usted vea un poquito de sed y de el puerto serial. Ok. Así se pone más creativo. profesor, Ajá. del puerto serial, ya que lo vamos a ver la clase que viene, ¿podría mandar algo para leer también? Sí, o yo le puedo decir. Bueno, también yo le subo el capítulo del libro Ok. Y la y un diapositiva de la tutorial. clase pasada. Ah, por cierto, aquí una pregunta que usted debería hacerse antes de que terminemos. ¿Cómo usted declara los vectores de interrupción? Sí, que vamos a dejar esa. Hay que declarar una librería que es de interrupciones. Hay que incluir una librería que es para los vectores de interrupción, básicamente. ¿En qué capítulo que están las interrupciones? En el libro. Uf, no recuerdo, creo que el 9. Pero del de interrupciones en ensamblador. Que En ensamblador. No, aquí en C, en Ah, ensamblador ya sabemos, es fácil. sí, No, sí, hay que pero... crear una etiqueta, pero No, aquí. yo digo lo que estaba preguntando Bianca. Que si Ah, que yo qué. que si era, tú quieres saber la interrupción en C o lo que hacíamos en el ensamblador. Me refería al ensamblador. El 4. bueno, pues debe estar repartido en muchos lugares, diría yo. Sí, en el 4 menciono mucho. Ah, y en el 3 también. Sí. Esos son más como los loops, me refería más.
a lo que vimos la clase pasada, que no tengo que estudiarlo. Los timers. No, time creo que era el nombre. Sí, ese no recuerdo el capítulo, ¿verdad? Porque ese va para el examen, ¿verdad? Ujú. Lo de hoy no. Porque no hemos dado ejercicio de eso, nada más sido el call recall y no. Ah, bueno, sí, hay que que- ponerle algo de la tarea. Déjeme subirle los ejercicios recomendados. Y la diapositiva de la clase pasada, por favor. Ah, también. Esa ya no la subí. No. Pues sí. Voy a anotar los timers. ¿Esa tarea sería para antes del examen o? Bueno, Bueno, de entregarla por eso después de que usted de que recomendado. le para- recomiende. Exacto. Bueno, pero puede ser de práctica. Pero los ejercicios de timer son sencillos. Es más que usted sepa cómo calcular los delay y eso, el periodo, el pre-scaler. Bueno, el laboratorio yo creo que hay que hacerlo antes del examen, con eso ya. Hay un fuego ahí. Timer examen, diapositiva. Bueno, entonces yo subo eso ahora. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? No, ¿cómo sabes? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo creo que por hoy ya. Está bien, profe. O sea, el Pero sí. lunes el Está bien. examen, usted lo explicó, fue un PDF y Sí, bajamos un PDF, tiene que tener la laptop, todo el mundo. ok. ¿Y a qué hora? ¿Al mediodía igual? Sí, 2 horas. Ok. ¿Sería aquí online o? Bueno, sí, usted lo va a hacer en el IDE, en el Admin Studio. Me sube la SM, ¿Cuánto tiempo tendremos para hacerlo? 2 horas. Pues no es muy poco tiempo para teoría y programación, especialmente porque va a ser individual. No es muy poco, no, es demasiado. Ya usted lo verá, no es tan difícil. Pero sí, son 2 horas. No opino que sea suficiente tiempo, pero ok. Bueno, pues usted no lo ha visto, como usted sabe, nada más.